Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios, verá, por esta hermosa mañana que Dios nos permite traer una palabra de bendición para nuestra vida. Damos gracias porque la paciencia de nuestro Señor Jesucristo sobre la vida de los hijos de Dios es grande, queridos hermanos. Nos manda a que tengamos nosotros esa paciencia en esperar en el Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque en su gran amor, en su espera que tiene para con nosotros. Siempre, queridos hermanos, la intención de nuestro Padre es que nosotros reconozcamos cada mañana la necesidad de que Él ministre en nuestra vida, de que Él nos ayude en nuestro corazón. El hombre se ha puesto tan duro en su vida, se ha vuelto tan, queridos hermanos, tan cerrado en su mente, que se ha olvidado de que Dios, hermano, existe. Se ha olvidado, queridos hermanos, de que Dios tiene la solución de las vidas. Se ha olvidado de que el hombre puede correr a Dios y puede ayudarlo, puede auxiliarlo. Se ha olvidado que Dios puede hacer maravillas, puede hacer milagros, puede hacer prodigios en su vida. Se ha olvidado que ese Dios que el hombre profesa, hablar, decir, que entiende, que conoce, es el mismo Dios creador del cielo y de la tierra, es el mismo Dios que nos formó, que nos hizo, nos dio vida. Es el mismo Dios, queridos hermanos, que hoy todavía sigue haciendo milagros. Pero esos milagros hoy es para los que creen, no para los que no creen. Los incrédulos buscan señales, pero no se les dará señales. En este tiempo, queridos hermanos, nuestro Padre Celestial está ayudando a todo aquel que lo busque. Está ayudando a aquel que realmente, hermano, busque realmente su presencia, busque realmente agradar al Señor. Hoy más que nunca tenemos que tener un encuentro con Él, buscarlo, la necesidad de realmente de tener en nuestra vida su presencia. No importa de que dónde seamos, no importa quién sea el hombre, no importa. Dios espera que el hombre, hermanos, entregue su vida. Dios espera que el hombre corra a los pies de Cristo. Dios espera que el hombre, queridos hermanos, realmente conozca a su Padre Celestial. Realmente conozca a aquel que puede ayudarlo, a aquel que puede librarlo. Como dice la Escritura en el libro de Hebreos 5, hermano, que en el libro de Hebreos 5, versículo 7, dice que Cristo en sus días de carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aprendió a esperar, aprendió a confiar. Aprendió, queridos hermanos, que la solución la tiene Dios. Aprendió que cuando un hijo clama, se humilla delante del Padre, Él lo escucha y lo ayuda. Aprendió, hermano, que con oración, con súplicas y ruegos, Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Aprendió que ese Dios que para muchos creen que está oculto, realmente, queridos hermanos, Él es real. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tiempos, pueblo de Dios, donde nuestro Padre Celestial está hablando ya desde las alturas, aunque siempre ha hablado. Pero antes, en los días de Egipto, el pueblo llegó a endurecer su corazón porque el Señor decía: ese es un pueblo de dura cerviz, un pueblo de cabeza dura, un pueblo obstinado, un pueblo amargado, un pueblo, hermano, que se había acostumbrado tanto
a buscar sus necesidades, sus satisfacciones personales, antes que las necesidades espirituales, ante la necesidad de su alma. Pero en este tiempo, queridos hermanos, Dios le está hablando, hoy le está hablando a su pueblo. Hoy le está hablando a un remanente, a un pueblo, hermano, que ha aprendido a escuchar la voz de Dios, que ha aprendido a depender de Él y a confiar en Él. El llamado en este tiempo es todo aquel que oiga el Espíritu, que oiga la voz del Espíritu de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, hermano, que el anticristo en este tiempo, dice en el libro de Juan 4, versículo 6, dice: nosotros somos de Dios. Dice: y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En este conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que hayan nacidos de nuevo. Acordemos que los que estaban en el desierto no escucharon a Dios, pero los que estaban en Canaán habían aprendido a escuchar a Dios. Hay un remanente. Acordémonos que en los días de Elías, un pueblo que había que estarles diciendo: ¿hasta cuándo? Cuando acordes entre dos pensamientos, ¿hasta cuándo van a servir a Dios? ¿Hasta cuándo van a dejar de servir a los ídolos? Decídanse de una vez. Si van a seguir a Dios, decídanse de una vez. Si van a seguir en el mundo y su idolatría, en su forma, síganlos a ellos. Si van a tener dos pensamientos, van a creer que es bueno estar con un pie en Dios y con un pie en el mundo, sigan afuera. Si van a creer que es bueno hacer lo bueno y lo malo al mismo tiempo, sigan creyendo lo que quieran. ¿Hasta cuándo van a tener ese pensamiento? ¿Hasta cuándo hoy van a estar animados, mañana no? ¿Hasta cuándo van a entregar su vida? ¿Hasta cuándo van a ser cristianos de iglesia? Por eso mi Señor Jesús también dijo esa palabra. ¿Hasta cuándo ustedes me buscáis por lo que vieron que les di de comer y no por lo que soy? Porque vieron las señales, dijo. ¿Qué es lo que estaba diciendo usted? Una versión dice: ustedes me buscan porque les doy de comer y no por lo que Él era. Tomen una decisión. Cuando vio mi Señor Jesús que aún los apóstoles, sus discípulos, se habían molestado por esa actitud, también les digo a ustedes: ¿quieren irse ustedes también? Porque nuestra vida, queridos hermanos, es una vida de una posición firme. Porque Dios está hablándole ya a un remanente. Dios está hablándole ya a un pueblo, queridos hermanos, que ha creído en Él. Ahora Dios no le está hablando a la gente que no cree. Ahora le está hablando Dios a la gente que cree. A los que dicen que realmente creen en Él y confían en Él. A eso se le está hablando nuestro Padre Celestial hoy a ese remanente, que no se dobla ante las circunstancias. Ese remanente, queridos hermanos, que está de rodillas. Ese remanente que está esperando en Él. Ese remanente que sabe que el Señor cumplidor de promesas. A ese está esperando. A ese le está hablando. Por eso el mensaje de hoy en este tiempo no es al mundo, sino son a los que han oído, a los que escuchan su voz. Porque solamente el pueblo de Dios puede escuchar que el Señor le habla. Solamente el pueblo de Dios puede escuchar la voz de Dios. Solamente el pueblo de Dios puede escuchar que su Padre le habla. Solamente el pueblo de Dios es capaz de entender la voz del Espíritu. Solamente, hermano. Por eso dice que el que no es de Dios no oye el mensaje. No porque, hermano, en esta mañana o en todos los días la gente no escuche predicaciones, sino que no le interesa. Por eso nuestro Padre Celestial no está enviando un mensaje al mundo. El mensaje que Dios está hablando hoy en este tiempo no es al mundo. Son a sus salvos, son a su pueblo que no se doblará rodilla ante Baal y ante Acera. No doblará rodilla ante el sistema político. No doblará rodillas ante el sistema económico. No doblará rodilla ante el sistema religioso. No doblará rodillas.
Sus rodillas son para el Señor. Su clamor son para el Señor, como los días, dice que ellos estaban aprendiendo obediencia mientras estaban de rodillas. Mientras oraban y buscaban, ellos estaban aprendiendo el temor a Dios, y a causa de ese temor fueron oídos. Sino que el pueblo santo, hermano, Dios le está hablando a un pueblo santo. ¿Qué le está hablando Dios a ese pueblo santo? Que pronto se cumplirá la espera. Y mientras Dios habla a través de todas estas señales que están pasándose en el mundo, hermano, el pueblo de Dios escucha una palabra. El pueblo de Dios realmente escucha la palabra paciencia. Ten paciencia. Y no la paciencia, queridos hermanos, de que espera Dios te va a ayudar. Espera Dios que te va a dar de comer. Espera Dios que Dios va a intervenir. Amén. Pero no es la paciencia que Dios quiere de nosotros. No es la paciencia. Porque el hombre, hermano, vive mucho, el hombre por naturaleza vive enfrascado, vive encerrado en sus necesidades. Y esto es un engaño. Esto lo quiso hacer, hermano, en el libro de Lucas 4:1. Cuando el Espíritu de Dios, no fue Satanás quien llevó a mi Señor Jesús a las pruebas de las necesidades. Fue el Espíritu de Dios que lo lleva al desierto. Y aprovechó Satanás o el diablo, hermano, para tentarle, para hacerle entender que sí era hijo de Dios. ¿Por qué tenía que pasar esas necesidades? ¿Por qué tenía que pasar adversidades? Era hijo de Dios. Si yo lo podía sustentar, que un hijo no tiene por qué hacer eso. Lo quería hacer, hermano, lo que él quería hacer es que su mente se enfocara a las necesidades y no a las prioridades. Mi Señor Jesús vino a cumplir prioridades en este mundo. Por eso Él dijo algo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué no comió? Porque Él tenía prioridad. No es que no haya comido, sino que tenía Él prioridad. Pero el diablo quería verlo, hermano, que se encerrara en su mente, se encerrara en las cosas personales y que dejara de cumplir prioridades. Dejara de cumplir su función de la espera, de la paciencia que tiene que tener un pueblo de Dios, un hijo de Dios. Mientras tú seas obediente, mientras seas fiel a Dios, mientras le cumplas a Dios, créame, queridos hermanos, créame, no te hará falta nada. Créame que Dios va a intervenir en todos tus asuntos, porque nosotros no estamos hablando que Dios te va a bendecir, que Dios te va, hermano, porque es como decir, búscalas. Pero la Escritura dice que al obediente, dice Deuteronomio 28, estas bendiciones te alcanzarán, te van a seguir. Todo va, hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Todas las cosas están a favor del hijo obediente, del hijo fiel, de aquel que ama, de aquel que busca a Dios. No hay necesidad de buscarlas, vienen detrás de nosotros. Pero nosotros en el reino de Dios tenemos prioridades. Mientras estamos aquí, estamos esperando la promesa. Mientras estamos aquí, estamos, hermano, pero esperando que Dios nos hable. Por eso es importante entender que el lenguaje de Dios en este tiempo es esperar. ¿Por qué? Pero nos hace esperar, nos dice que nos esperemos con paciencia. Por eso estamos viviendo hoy. Vean lo que está pasando hoy en Estados Unidos con la oleada de ovnis, que está pasando en todo el mundo. Hermano, no buscan cómo detenerlo. Están saliendo por todas partes. Esas señales, tanto en el cielo como en la tierra, son lenguajes de Dios. Son lenguajes de Dios. No importa si el hombre lo está provocando, no importa, hermano, si son, yo creo que son ovnis o combinación o tecnología extraterrestre, pruebas, queridos hermanos, no lo sé. Pero lo único que sí sé, y estoy seguro,
que sea lo que sea, son señales de Dios. Son señales de Dios. Y esas señales no son para el mundo. Esas señales son para el pueblo de Dios que se prepare. El mundo se prepara para lo peor. La iglesia de Cristo se prepara para lo mejor. Lo mejor que nos puede pasar, queridos hermanos, es que está la iglesia de Cristo, la iglesia santa, la iglesia sin arrugas, sin mancha, la iglesia que decidió apartarse, la iglesia que decidió entregar su vida al Señor, esté preparada para el día de su arrebatamiento. Mucha gente no cree que esto sucederá. Si no sucede, ¿qué habremos perdido? Pero si sucede, lo hemos ganado todo. Pero ¿qué pasará con aquellos que no creen? Por eso es mejor creer, es mejor temer. Porque si no pasa, estamos bien. Pero si pasa y nos agarra una manifestación de incredulidad, queridos hermanos, nos vamos a quedar, vamos a experimentar juicios, vamos a experimentar situaciones adversas que no quisiéramos en nuestra vida. Por eso nuestro Padre Celestial dice que esto los que han creído, los que saben, los que han esperado, los que han escuchado la voz de Dios, el Señor está hablándole hoy a un pueblo que ha creído, no un pueblo que no cree. El incrédulo no oye. Por eso no cree. Por eso la apostasía. Apostasía es dejar de creer lo que se les ha enseñado. Se les ha enseñado a esperar. Se les ha enseñado a confiar. Se les ha enseñado a esperar. Se les ha enseñado a poner la esperanza en todo el lenguaje, en toda palabra de nuestro Padre Celestial. Pero no en las cosas materiales, no en las cosas derechas en nuestra vida, sino en las palabras que Él prometió a un futuro. Pero vuelvo a repetirle, la iglesia de Cristo no se prepara para lo peor. La iglesia de Cristo se prepara para lo mejor. Pero que en medio de todas estas cosas, la iglesia de Cristo tiene que ser purificada. La iglesia de Cristo tiene que ser, hermano, perseguida. Por eso la voz del amado se escucha ya. La voz del amado le habla por medio del Espíritu, y lo hace por medio de señales. Por eso las señales son lenguajes. Las señales son lenguajes. Como tanto en la tierra como en el cielo, las señales son lenguajes de amor, son lenguajes de misericordia, pero sobre todo, hermanos, un lenguaje de que tengan paciencia. Yo lo que escucho de Dios del Señor, hermano, es el lenguaje de la paciencia. Tengan paciencia. Que las cosas que están pasando, queridos hermanos, todas estas manifestaciones, los juicios, los terremotos, todo esto de la oleada de ovnis en Estados Unidos, hermano, aunque le llamaron drones para taparlo, son señales para la iglesia de Cristo, para la iglesia que oye al Espíritu Santo. El mundo entero no entenderá el lenguaje de las señales, pero los hijos de Dios sí. Vuelvo a repetir, el mundo entero y aún cristianos mundanos no entenderán el lenguaje de las señales, pero los hijos de Dios sí. ¿Por qué le digo esto? Porque las señales son para los incrédulos y no, hermanos, para los que han creído. Lucas 11, versículo 29 dijo: apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no se les será dado, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Dice que a las multitudes, el mundo pedía señales, pero el Señor dijo: no se les será de ninguna señal.
O sea que lo que está diciendo es que no habrá señales para ellos, sino que no entenderán el lenguaje de las señales. No entenderán ese lenguaje. Las señales siempre estarán ahí, por eso dice que tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Por lo tanto, las señales lo que está diciendo es que ellos no entenderán el lenguaje de las señales. Pero si nosotros lo estamos viendo real, claro, pero no entienden lo que está pasando. No entiendes que Dios habló a través de señales. No lo entienden. Porque no entenderán lo que está pasando en el mundo, no entenderán las señales, los acontecimientos no lo van a poder entender, porque es un lenguaje directamente al pueblo santo de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas. ¿Qué señal tenían los ninivitas? Imagínense, dice que esta gente demanda señal, pero una señal es visible, que pasen sucesos, hermanos, como un ejemplo, como que se abre el mar, como que haya, queridos hermanos, acontecimientos en las estrellas, aunque eso habrá en su tiempo final, queridos hermanos, pero aquellos demandaban señal, milagros, sanidades, prodigios, demandaban otras cosas fuertes en su vida, pero dijo el Señor, no se les será ninguna señal de ellas, sino la señal de Jonás. Jonás era una señal de Dios, era una persona, pero era una señal. No había milagros, no hacía resurrección de muertos, no hacía, hermano, que se dividiera el mar, no hacía cosas extraordinarias, porque la señal era Jonás. La señal para esta generación es nuestro Señor Jesucristo. No había otra señal. Para el pueblo de Dios, la señal del lenguaje, vuelvo a repetir, la señal es un lenguaje. Las señales son lenguajes. Por eso dice, hermano, que la señal no será. Esta señal no la entendieron. El mundo no entenderá lo que está pasando. Mirará y dirá, yo lo vi, yo estuve ahí. Pero no entendieron que el mensaje del Padre hacia su pueblo de Dios era que tuvieran paciencia. Paciencia en esperar. Porque para el mundo las señales que habrá solamente que entenderán que tienen que arrepentirse de sus pecados, pero para la iglesia que tengan paciencia. Todo aquel que es hijo de Dios y que dice que escucha la voz de Dios y que todas las cosas que pasan en el mundo pasan a su vida alrededor, el Señor le está hablando, ten paciencia. No es perdiendo de paciencia, y la paciencia es esperar. La paciencia es esperar. Por eso la voz del amado se escucha ya. Por eso en el libro de Lucas dice, en Lucas 21 versículo 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, seguirán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto será una ocasión para dar testimonio, dice, por poner en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestras defensas. Porque yo os daré palabra y sabiduría, al cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causas de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y por eso dice, habrá grandes señales del cielo. Habrá grandes señales en el cielo. Habrá grandes acontecimientos. Todo lo que está pasando, dice, son señales. ¿Son señales de qué? Es un lenguaje. Por el Señor dijo,
seréis llevados. La advertencia aquí, el lenguaje aquí dice, pero antes que todas estas cosas, antes que sucedan realmente, dice, os echarán mano y perseguirán y entregarán a las sinagogas y a las cárceles seréis llevados, hermanos. Porque ¿qué dice? Porque antes de que estas cosas sucedan, dice, ganaréis vuestras almas con vuestra paciencia. Cuando esas cosas, nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Cuando veamos que nación que se levanta, cuando vemos, hermanos, que hay terremotos, cuando vemos que hay hambres, cuando vemos que hay pestilencia, cuando vemos que el gran terror, las cosas impresionantes, las cosas, la mortandad, las cosas del pecado, las cosas de abominación que están dentro de las iglesias, cómo está la idolatría. Es increíble que en este tiempo, cuánto pastor se ha desviado de la doctrina. Hoy dicen que en su gran amor de que son más buenos que Dios. Pobrecito a la gente, que darle que se divierta. Porque Dios no condena, porque Dios no señala a la gente cuando quiere tener amor los unos con el otro. Hoy se vale violar la ley con darle gusto a la gente. Queridos hermanos, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que no les importa poner por obra la palabra. Y aquí nos están preparando un pueblo, hermano, para una persecución. Están haciendo creer que el pueblo que está en una iglesia simplemente, hermano, no lo van a tocar, no va a padecer. Pero cuánta gente incrédula hay dentro de una iglesia. Cuánta gente incrédula porque no les enseñaron, queridos hermanos, que todo el lenguaje, Dios, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos, pestes, hambres, pestilencia, terror, abominación, que son abominaciones, las cosas horribles que están pasando dentro de la iglesia. Iglesias, hermanos, que celebran Halloween, que celebran, hermano, Día de Muertos, que celebran, queridos hermanos, Navidad, ponen árboles, bailes mundanos, la ropa, o sea, completamente los homosexuales ministrando, las lesbianas ministrando, hermano, querido hermano, una abominación tremenda. Hoy hacen teatros, hoy han convertido la iglesia de Cristo en un lugar de teatro, han convertido la iglesia de Cristo, hermanos, en una sala de cine, han convertido en una sala de eventos. Han convertido esos lugares, hermano, fuera del temor a Dios, fuera de realmente de las cosas que no edifican, que no santifican al pueblo de Dios. Hoy dice grandes y grandes señales en el cielo, pero antes todas estas cosas os echarán manos. Aquí empieza, dice, sépase que cuando todo eso empiece a pasar, la persecución estará sobre sus vidas. Empezará la traición. Empezarán a meter a gente. Esto está pasando, queridos hermanos, pero los medios no lo sacan. Realmente esto está pasando. Me sorprendió ver, queridos hermanos, lo que pasó en Oaxaca, lo que pasó en Chiapas. Cuando agarraron a estos pastores, a estas iglesias, queridos hermanos, los sacaron y les quemaron las iglesias y los corrieron de sus comunidades. ¿Sabes cuántas personas, cuántos aquellos que dicen youtuber, cristianos, aquellos que se dedican a más de desprestigiar, sabe que no sacaron nada de eso? ¿Sabe que solamente fue un medio realmente que difundió, queridos hermanos, lo que realmente estaba pasando? Aún los metieron a la cárcel y no los libraron. Gente que dice que son defensoras, pero nada más les gustan los chismes. Mucho youtuber no son cristianos, hermano, son católicos. Y dicen que los tienen ahí como teólogos. Tengan mucho cuidado con ellos, porque el que no edifica destruya. El que no está hablando de salvación, no está hablando de consagración, no está hablando de santidad, es un destructor. Dios no lo puso, sin embargo también tendrán que dar cuenta,
Porque la Escritura dice, hermanos, que una de las cosas que dice es porque ellos deben de preocuparse por sí mismos también. Porque si usted ve todo, cuando les habla a las iglesias, le digo, yo conozco tus obras. Y en una de ellas, por decir, dice que, dicen en este pasaje, cuando le llaman, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo en Apocalipsis 2, 1, 2, yo conozco tus obras, tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero vea lo que le dice. Pero tengo algo en contra tuya, que has dejado tu primer amor. Recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti, te quitaré el candelero de su lugar y si no te hubieras arrepentido. ¿Sabes con cómo iba a terminar si no se arrepiente? A todos aquellos que están dedicando que son falsos apóstoles, falsos evangelistas, son falsos. Nosotros denunciamos la doctrina. Pero dice aquí, si no te arrepientes vas a terminar igual que ellos. Eso que estés denunciando tú la vida, estés pendiendo, sacando, hermano, qué es lo que están haciendo y bien a los otros. Está bien, digamos. Pero acá dijo el Señor, yo tengo algo en contra tuya. Lo demás está bien, pero yo tengo algo en contra tuya. Si esos eran falsos porque se les quitó el espíritu, también es falso el hombre que no tiene amor por Dios, que no tiene amor por la palabra, no tiene amor por los hermanos. También usted cuando ve algo ora y denuncia la doctrina, pero no se crea que, hermano, que esas personas se creen, queridos hermanos, que tienen la verdad en su vida. Nosotros no tenemos la verdad, en parte sabemos, pero cuando Él se manifieste sabremos la verdad. Por eso no a todos se les dio, no a todos, ningún ministerio se les dio la totalidad, queridos hermanos, ni a un profeta, ni a un apóstol, profeta, evangelista, se les dio la totalidad del evangelio. Se les dio la verdad en su ministerio, en su visión, para que la desarrollen, pero no se les dio la totalidad. Porque unos son manos, unos son pies, unos son manos, unos son hermanos, son cuerpo de Cristo, unos son ojos, son boca, pero no todo se les dio. Cada quien va a dar cuenta por la responsabilidad, por la visión, por el propósito que tenía que ser. Pero no van a dar cuenta nosotros, porque el que es mano no va a dar cuenta por el que es pie. Y tampoco todo el cuerpo puede ser pie, ni tampoco todo el cuerpo puede ser mano. Sino que unidos, hermanos, por eso la unidad, cuando habla de un solo hombre, está hablando de la unidad de la fe, de un solo Señor, de un mismo bautizo. Porque en veces no entendemos qué es la salvación. El hombre consagrado muchas veces no entiende la salvación. En vez de la salvación no entiende al que es consagrado. Y vivimos como atacándonos que entienden la razón. Pero realmente hasta que entendamos de que algunos fueron llamados para servir. Algunos fueron llamados, por eso dice que hay 3 tipos de hombres. Los llamados, los escogidos y los fieles. Hay quienes solamente tienen llamado de salvación. Hay quienes solamente tienen escogidos de ser hermanos, un escogido, de ser sirvientes en la casa de Dios, que te desarrollen un papel. Pero hay otros que fueron llamados, queridos hermanos, a hacer un ministerio, a ser ministros, a ser portadores de la verdad, portadores de la gloria de Dios. Pero no todos podemos hacer esa función, cada uno en el cual fue llamado. Pero acá dice que cuando veamos todas estas cosas, sepamos que pronto estamos a entrar a una persecución. Pronto estamos, hermano, a enfrentar a un mundo por causa de ser hijos de Dios, por causa de haber entregado nuestra alma a nuestro Señor Jesucristo. Porque son señales de que toda la persecución, toda la tribulación, todo lo que viene, lo malo, hermano, lo que realmente está sucediendo es que pronto nos avisa el Señor, la voz del amado, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tengan paciencia. Tengan paciencia. Esperen tantito. Esperen tantito.
Estos acontecimientos, señales mundiales, son advertencias que sepamos como pueblo de Dios que están a punto de suceder a gran escala. Todas esas cosas van a estallar, pero pronto a gran escala habrá la persecución, será muy visible, pero créanme decirlo que en los medios no van a salir. No van a salir en los medios la persecución de la iglesia. No van a salir en los medios como lo que pasó en Acteal. En Acteal, queridos hermanos, mataron mucha gente. Dijeron que eran campesinos, eran pueblo de Dios. Eran pastores que estaban ahí en una iglesia. El gobierno no les importó sus vidas. Al gobierno no le importa, queridos hermanos, de qué religión eres, mucho menos que seas cristiano. Porque a mayor escala pronto, Señor, mis queridos hermanos, habrá persecución, pero todo lo que está pasando, vuelvo a repetirle, es decir, el pueblo de Dios, ten paciencia. Pronto, queridos hermanos, Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Dios está llamando a su pueblo que se vuelva. Todo aquel que diga que es cristiano, todo aquel que diga se vuelve a devolver a Cristo, se devolver a Dios. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo que nos queda en el camino de Dios, sabemos que es corto, sabemos que pronto está a suceder grandes acontecimientos, pero los acontecimientos, los juicios son para el mundo, pero para el llamado de espera, para la voz de la paciencia, es para el pueblo de Dios. Hoy el mensaje que se está dando solamente es por causa de los escogidos. Eso dice la bendita palabra en el libro de Marcos 24. El mensaje es para los escogidos, porque aquellos que han escuchado la voz, porque en el día de los tiempos del desierto no escucharon la voz de Dios y por eso no entraron a Canaán, porque no creyeron. Pero en este tiempo hay un pueblo que cree, hay un remanente que no dobló rodillas ante Baal y ante Sera. Por eso dice en Mateo 24, si en aquellos días, versículo 22, dice, si en aquellos días no fuese acortado, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Mas por causa de los escogidos, porque si no, nadie sería salvo. Y la única manera, queridos hermanos, de que los hijos de Dios sean salvos, dice, es que ganen su alma con paciencia, esperen con paciencia. Todo lo que está sucediendo, queridos hermanos, en este mundo, es que Dios es un lenguaje llamándole al pueblo de Dios, diciéndoles, ten paciencia, ten paciencia. Por eso, queridos hermanos, Apocalipsis 3:9 dice, yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré a la hora de las pruebas que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vean lo que dice. Guarda la palabra de mi paciencia. Guarda la palabra de mi paciencia, pero retén lo que tienes. Y yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero. Yo te guardaré. Pero guarda la palabra de la paciencia. Mira, ¿qué está diciendo? Mira, el lenguaje, si Dios nos dice, ten paciencia, espera. Nosotros tenemos que guardar esa palabra. Si el Señor me dijo que yo esperara, que tenga paciencia. Que cuando veas estas cosas, sépase que su venida está cerca. Que cuando veamos estas cosas que están pasando en el mundo, ese lenguaje sí lo entendemos. Es decir, pronto nuestro Señor viene. Pero también nos hizo una advertencia que pronto viene persecución, que va a estallar sobre la vida, van a perseguir y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Cuando dice os entregarán a las sinagogas, dice lo que está diciendo es que os entregarán a la religiosidad, porque sinagoga no es lo mismo que el templo.
Dice que cuando mi Señor Jesús entró a la sinagoga de ellos, a la sinagoga de ellos, ¿qué es lo que estaba diciendo, queridos hermanos? Y cuando dice que de ahí lo sacaron, porque era la iglesia de los hombres, o los entregarán. Por eso mucha gente está en prisiones, porque estaban en sinagogas de ellos. No estaban en las iglesias de Dios, sino estaban en la sinagoga de ellos. Ya lo dicen en Lucas 4, versículo 15. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todo. No dice en la iglesia de Cristo, no dice que la Escritura dice que nosotros somos templo de Dios, pero aquí cuando dice que era en la sinagoga de ellos, era su iglesia de ellos. No era iglesia de Cristo, era iglesia de los hombres. Y de ahí lo sacaron a pedradas, lo querían matar, lo querían destruir. Dice, los entregarán a las sinagogas. Mucha gente pertenecerá a una denominación y va a defender su denominación. Mucha gente se va a volver religiosa. No defendieron la palabra, defendieron más a un hombre, a un apóstol, un hombre, que hermano, que la bendita palabra. Defendieron más su denominación como si fueran los únicos, como lo hace el mormón, como lo hace el testigo, como lo hace el católico, como lo hace el musulmán, como lo hacen muchas religiones, como lo dicen los adventistas, los del séptimo día, hermano, dicen que ellos son la religión verdadera, ellos son portadores de la verdad. Están equivocados. O como dice el judaísmo también dice lo mismo. Están equivocados. Y os entregarán, dice, os perseguirán, os entregarán a una sigaguna, a una denominación, a una religión. Los entrarán en las cárceles, los atarán. Lo que está diciendo es que los van a atar con mandamientos humanos. Les prohibirán. Serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Se dice que se aproxima la persecución. Sépase que se aproximan tiempos. Esto no lo sabemos porque esas es las señales de los terremotos, las señales de las hambres, las señales de la pestilencia. Es un lenguaje. Aunque son hechos, en realidad son un lenguaje. Y en ese lenguaje el Señor dijo, tengan paciencia en esperar. Tengan paciencia en esperar. Guarden esa palabra, que tengan paciencia. Santiago 5:8 dice, tened vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Por eso dice, guarden la palabra de esa paciencia, tengan vosotros esa paciencia y afirmen sus corazones, afírmense en el Señor, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis los unos a los otros para que no sean condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. No se estén comiendo, no se estén destruyendo. No haya guerra iglesias e iglesias, cada quien que cumpla su función en el cual la visión Dios le dio. Que cada cristiano cumpla con su función como hijo de Dios. Que cada denominación cumpla con su función según la visión que Dios le ha dado. Hoy se meten en la vida ajena. Hoy se quieren solucionar la vida ajena. Hoy parece ser que el mensaje es que Dios me dijo de ti. Pero nunca dicen, Dios me dijo a mí. Ese es el mensaje hoy. Por eso si estudiamos un poquito de que habrá guerras, terremotos y todo eso, las agarramos de una manera espiritual, nos vamos a encontrar con muchas cosas. Denominación con denominación, pastor con pastor, hermano con hermano. Increíble que hoy la guerra no solamente sea externa, sino también interna. Cuando el Señor a mí me mostró eso, me dijo que lo más peligroso en el Evangelio no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Por eso me mandó a mí predicar las señales del último tiempo dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la vida del corazón del hombre. Ese es el propósito que Dios me habló, que yo hablara de las señales que no se ven. Porque el cristiano quiere ignorar lo que realmente y no hablar de lo que realmente hacemos dentro de la iglesia, lo que está mal dentro de la iglesia, lo que está mal de nuestra vida, lo que está mal del matrimonio, lo que está mal en nuestros hijos, lo que está mal en nuestra casa, lo que está mal cuando nos andamos, hermano, metiéndonos donde no nos debemos de meter.
Eso no lo quiere denunciar. Eso no. Pero sí, estamos hablando de las otras denominaciones, de los otros hermanos, pero nunca tocamos lo que es nuestra vida. Aún sabiendo que, hermanos, hay cosas que se practican dentro de las iglesias que no son bíblicas y la gente lo aplaude, la misma gente lo aplaude. No se atreven a denunciar eso. No se atreven a denunciar también que los matrimonios están viniendo abajo, y no hay quien denuncie eso. Están viendo que los jóvenes, hermanos, se están desordenando, ya tienen costumbres, tienen modales feministas, machistas, homosexuales, lesbianas, y no hay quien denuncie eso. Están viendo que se está torciendo la doctrina. Están viendo cómo se están destruyendo los matrimonios, cómo se están destruyendo los jóvenes, cómo se está destruyendo la moral, y no hay quien denuncie eso. Confiadas plenamente en de que son cristianos, se van a ir con Dios. Hay una guerra dentro de la iglesia está pasando por la prueba de la fe. No, antes de enfrentarse al mundo, tienen que enfrentarse a sí mismo. Por eso, nosotros tenemos que defender realmente el valor, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, porque de eso vamos a dar cuenta. El pastor va a dar cuenta por la visión, no por la iglesia, sino por la visión, por lo que enseñó, el trabajo que Dios le puso. Lo mismo va a ser que la mujer desarrolle su trabajo como mujer, el hombre desarrolle su trabajo como mujer, los jóvenes, nuestros hijos desarrollen su vida como Dios manda. Dios no va a demandar eso. Por eso dice, ten la paciencia. Afírmese en vuestros corazones. Todo lo que estamos viendo a nivel mundial, todo lo que está sucediendo a nivel mundial, el lenguaje para el pueblo de Dios está en paciencia, espera, porque la venida del Señor se acerca. Van a empezar. Y esa paciencia tiene un lenguaje, tiene una enseñanza, la tribulación, la persecución, todas las cosas que vienen. Y nos manda a afirmar nuestros corazones, a no quejarnos los unos con los otros. Por eso dice también Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la palabra de fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, hermano, mira que la tribulación, que cuando veamos toda esa persecución, todas esas angustias que vienen sobre el pueblo, porque el mensaje, Dios está hablando el mensaje, el mundo no va a entender el mensaje de Dios. Hoy Dios no le está hablando, hoy Dios no le está hablando al incrédulo. Hoy Dios le está hablando a los que han creído. A los que han creído. Y por eso dice, hermano, que nos gloriamos en esas tribulaciones porque produce la paciencia. ¿Qué produce las tribulaciones? Todas esas cosas. Paciencia, ¿qué es paciencia? Esperar, no. Paciencia no es esperar. La paciencia, queridos hermanos, es aguante. No, aunque el diccionario así lo dice. Capacidad de sufrir. La paciencia, queridos hermanos, es realmente entender que la venida de Dios está cerca. Que tenemos que esperar a que pronto está cerca. La paciencia es que pronto, que no tarda Él en estar con nosotros. Pero que sabemos que en medio de toda esa venida del Señor vamos a enfrentar muchas luchas, muchas pruebas. Pero la esperanza, la paciencia no nos va a avergonzar de haber creído en Él. Por eso, queridos hermanos, Dios envía un mensaje de esperanza al pueblo santo. Dios en este tiempo está enviando un mensaje de esperanza, un mensaje de paciencia. Ten paciencia, pueblo de Dios. Aquellos que han oído, ten paciencia. Tengan paciencia, queridos hermanos, de que Él está pronto
a estar con nosotros, a llevarse a su pueblo. Por eso dice en Hebreos 10 también 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Por eso todo lo que estamos viendo, queridos hermanos, en todo el mundo, no lo va a entender el mundo, no lo va a entender. Lo van a entender el pueblo de Dios. Lo van a entender los escogidos, lo van a entender los fieles, los van a entender aquellos que han entregado su vida al Señor. ¿Qué van a entender? Que Él viene, que la paciencia es esperar. La palabra de la paciencia es, queridos hermanos, esperar que Él viene, que el tiempo de Dios se acerca, que los tiempos de Dios se acercan. Dice que la fe produce, la prueba produce fe, y la fe produce paciencia. Pero dice, queridos hermanos, no perdáis el fruto de vuestro trabajo, no perdáis el fruto de vuestro galardón, porque es necesaria la paciencia haciendo la voluntad de Dios. Porque dice, hermano, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuál es el mensaje de la paciencia? Hay que mantenerse firme. Hay que enderezar nuestra vida. Hay que mantenerse haciendo la voluntad de Dios, en la obediencia, en el temor, sabiendo con la esperanza y con el conocimiento, hermano, de que, mira, hermano, el mundo no va a cambiar. Este mundo se va a poner peor cada día. Peor para la fe. Peor, hermano, para lo bueno, porque el pecado va a aumentar. La blasfemia hacia Dios va a aumentar. Las cosas que vas a ver, mucha gente se va a ver en las iglesias, va a ser horrible. Por eso dice que cosas horribles, dice, se veían dentro. Dice que no solamente se veían, dice, y habrá gran terror y grandes señales en el cielo. Terror es cosas espantosas, abominables dentro de la iglesia de Dios. Se van a ver, la gente se va a entregar a esas abominaciones, la gente se va a entregar a esas cosas horripilantes, las van a permitir dentro de las iglesias. Cuando veamos eso, se está desatando ya la persecución, hermanos, la manifestación del odio hacia la iglesia de Cristo. Pero Dios, cuando veamos esas señales, es la paciencia. Dices, las señales es un lenguaje. Es un lenguaje. Y eso es la paciencia. La paciencia es espera. Pronto estoy ahí. Espera, espera. Mientras que voy, mientras espero, conságrate. Haz la voluntad de Dios. Desarrolla tu papel. Como esposa, como esposo, como hijo, como iglesia, como creyente. Espera, cree en esa palabra. Porque la Escritura dice que en el tiempo, 1 de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando aún esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La versión Ausejo dice: y por este espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo rehusaron creer cuando la paciencia de Dios daba largas, mientras que en los días de Noé se preparaba el arca, en la que pocos, o sea, 8 personas, se salvaron por medio del agua. La versión Liga Bíblica dice: me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca, pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. La versión Nuevo Testamento dice, eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio.
pues el agua misma llevó a esas 8 personas a un lugar seguro. Y esa agua representa lo que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sientamos culpables de nada. Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó. ¿Qué está diciendo? Que no busquemos, queridos hermanos, la limpieza literal, sino busquemos la limpieza de nuestra alma, busquemos la limpieza de nuestro corazón. Que cuando veamos, dice que la paciencia, la predicación del evangelio de la salvación, dice que cuando vea usted, hermano, que se predica cada día más el mensaje de arrepentimiento, no todos lo van a predicar, muchos van a estar predicando, hermano, simplemente provisiones, van a estar predicando prosperidad, van a estar predicando días festivos, van a estar predicando diversión como los días de Noé, porque Noé les estaba predicando que se limpiaran de todo corazón, que se arrepintieran de todo corazón, que hicieran la voluntad de Dios, que fueran obedientes a la bendita palabra. Y no lo hicieron. No lo hicieron. A veces pedimos a Dios que descienda sobre nuestra vida, que el Espíritu descienda sobre nuestra vida. Pero no, a pesar de que Dios dice que somos el templo de Dios, todavía los hombres no la construyen. Todavía no construyen. Todavía su corazón no está limpio para que more el Espíritu Santo. Todavía no hay arrepentimiento de pecados. Todavía no hay una limpieza de corazón. Todavía no hay una entrega de corazón. Todavía la gente está entregada al pecado. Todavía está entregado a la desobediencia. Está entregado, hermano, a una vida mundana. Está entregado a una vida. Dice que ellos esto no van a escuchar. Esto no van a escuchar la voz de la paciencia. Estos no van a entender las señales. Si hoy pusiéramos en nuestra vida, hagamos un ejemplo. Si pusiéramos la persecución hoy, le puedo asegurar que hoy están matando cristianos. Están persiguiendo cristianos, mujeres, niños, los están matando, los están destruyendo, los están amenazando, les están cobrando piso. Los están persiguiendo, los están despojando. Un pueblo llorando, un pueblo realmente, hermano, sumergido, hermano, en la violencia porque los están maltratando. Y luego pongamos esa imagen y junto de esa imagen pongamos a una iglesia que canta como los verdaderos ruiseñores. Que canta, querido hermano, y danza. Y vemos una iglesia que está celebrando. Mientras la iglesia verdadera está siendo perseguida, destruida, hoy como a nosotros no nos pasa. ¿Quién sabe qué habrán hecho? ¿Quién sabe qué pecado habrán cometido? ¿Quién sabe qué es desorden? Por eso quizás Dios los está castigando. Ponemos dos tipos de iglesia, unos sentados comiendo, divirtiéndose, bailando, danzando, disfrutando días festivos que no son, y una iglesia perseguida. Si así reflejáramos nuestra vida, ellos entendieron que la voz de la paciencia era enfrentar todas esas cosas para estar con Él. Estos, mientras estaban, hermanos, sentados comiendo y bebiendo como en los días de Noé, dice que eran gente desobediente, gente que no se propuso hacer la voluntad de Dios, dice que no se limpiaban su corazón, dice que no se arrepentían de sus pecados, no ponían a cuentas con el Señor, porque no habían escuchado la voz de la paciencia. La señal era el diluvio y no la entendieron. Primera de Pedro 4:7, con eso termino. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No es que tengamos miedos, sino que la voz de la paciencia es: espera limpio, espera sin odio, espera arrepentido, espera
haciendo la voluntad. Espera así obedeciendo. Porque todas estas cosas van a pasar, mas a ti te libraré de la prueba que viene sobre el mundo. ¿Por qué la necesidad, queridos hermanos? Por eso Dios está enviando un mensaje de esperanza a su pueblo. Que pronto se acabará todas estas angustias. Pronto se acabará todas estas necesidades, todas estas cosas horribles. Pronto, todo lo que usted está viendo se llama lenguajes. Dijo el Señor, no habrá ninguna señal para los incrédulos. Toda solamente la señal del Hijo de Dios. ¿Cuál es la señal del Hijo? Dice que todos verán estas señales de venir al Hijo de Dios. Nosotros ya vemos venir al Hijo de Dios por nosotros. Nosotros ya lo vemos venir. Nosotros ya creemos que Él está con nosotros. Damos por hecho que Él ya está con nosotros. Pero lo hacemos esperando, haciendo su voluntad. Dios está enviando un mensaje de esperanza en este tiempo. No un mensaje de esperanza que esto se va a acabar para que los hijos estén bien, sino para todos aquellos que creyeron, como en los días de Noé, preparaba su salvación, preparaba su vida para el Señor, poniendo en orden su vida, manteniendo una buena relación con la esposa, con los hijos, manteniendo haciendo la voluntad de Dios, en el llamado en el cual Dios le haya dado para servicio, para salvación, para algún trabajo específico. Estaban allí esperando, porque el fin de las cosas se acercaba. Y la voz del amado se escucha ya, pero solamente la escucharán el pueblo que se limpia, el pueblo, hermano, que no se siente culpable de nada, que está haciendo lo correcto, que no está cargando cargos de conciencia. Dice que nos limpiamos de todo pecado para no sentirnos culpables de nada. Entonces dice, Dios nos va a salvar por medio de este bautismo. Dios nos va a salvar por medio de una conciencia limpia. Dios nos va a salvar por estar limpios de pecado. Dios nos va a salvar limpios, hermanos, porque estamos obedeciendo en todo. Todo lo que usted ve en el mundo, todo lo que está sucediendo, es la voz de la paciencia. Dice que la voz de la paciencia, ve lo que dice, hermano, ya terminé. Porque con vuestra paciencia ganarás vuestras almas, se salvarán. Dios está hablando ya. Solamente los hijos de Dios entenderán todas esas señales. Y esa señal, o esta en paciencia, espera. Pero antes que venga, estas cosas van a suceder. Os matarán, perseguirán. Los hermanos se levantarán contra los hermanos. Los parientes contra parientes. Los amigos os matarán a vosotros. Os serán aborrecidos por causa de mi nombre. Pero tengan paciencia. Si ustedes escucharon la voz que pronto viene, tengan paciencia, no les van a tocar. No les van a tocar. Que Dios te bendiga, queridos hermanos. Es tiempo de esperar al Señor. Si tú eres hijo de Dios y escuchas la voz de Dios, o estás pidiendo señales para tu vida. Hay unos que están pidiendo señales para su cuerpo, que no les falte nada, y hay quienes que están pidiendo señales para su alma. ¿Y sabes cuál es la única señal que tiene Dios preparado para tu vida? La señal de tu alma, la manifestación de Cristo sobre tu vida. No hay más. No hay más que la salvación de tu alma, que el arrepentimiento y la limpieza y el perdón de tu vida, la limpieza de tu corazón. Una señal de tu vida es que tú te levantes y a servirle al Señor. No hay otra más señal. No hay más, queridos hermanos, que tú le sirvas al Señor. Es una señal de salvación. Una señal de salvación, queridos hermanos, es el arrepentimiento, el ordenar tu vida. Una señal de salvación es que hagas la voluntad de Dios. Una señal de salvación
es que seas obediente, que prepares tu vida para el Señor. Pero si usted quiere señales de todo lo demás, los va a ver, pero no los va a entender. No los va a entender. Y cuando venga aquel día, vendrá sin advertencia. Vendrá como ladrón en la noche, pero no para todos. Porque desde ahora ya el Espíritu de Dios, ya desde ahora, a ese remanente que no dobla rodilla ante nada, solo ante Dios, a ese remanente que clama a Dios día y noche, que busca a Dios día y noche, desde ahora ya le está hablando el Padre, ya les está hablando el Hijo, con la voz de la paciencia, con la voz de la paciencia. La voz de la paciencia es: esperen haciendo esto y lo otro. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Juntos, queridos hermanos, daremos la gloria a nuestro Padre Celestial si nos visita usted aquí en Cerrito, Canacín. Visítenos. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Si tú realmente escuchas la voz de Dios que te está hablando, si realmente, queridos hermanos, sabes que el Espíritu de Dios te está hablando, no dejes de congregarte. Ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con tus hermanos. Ponte a cuentas con los hombres. Realmente haz las cosas bien. Porque si estás más preocupado por lo que vas a recibir, lo que vas a celebrar, por lo que vas a hacer, quién sabe cuánta gente Dios se los va a llevar en esta noche, o se los va a llevar en este día, o esta celebridad se los va a llevar sin haber conocido, sin haber escuchado la voluntad divina. La voz de la paciencia, la voz del amado se escucha ya a través de las señales, de todas las cosas que pasan. Es: paciencia, pronto llego, pronto llego. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Visítenos mañana en punto de las 9 de la mañana. Estaremos llevando la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Que Dios cubra nuestra vida, que guarde nuestra vida, hermano, para seguir adelante. Les esperamos, traiga un invitado y juntos clamaremos misericordia a nuestro Padre Celestial. No, ayúdenos a compartir, dale like a la página, a los hermanos de YouTube. Les doy gracias por sus comentarios. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca y ayúdenos a compartir, queridos hermanos. Queremos tocar el corazón y que el corazón se vuelva a Dios, queridos hermanos. El que convence es el Espíritu Santo, que te guía a toda verdad. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Y a todos los hermanos que estuvieron en esta mañana, con todo mi corazón les doy gracias por sus comentarios. Gracias porque siempre están ahí. Y que nuestro Padre Celestial les guíe a toda verdad. Muchas gracias y bendiciones, hermanos.